Estamos. Bueno, sean bienvenidos. Y la verdad que para mí es un gusto poderles ver, aunque sea por este medio, y siempre pues dándole gracias a Dios, ¿verdad? Que estamos bien de salud especialmente. Y los que están pasando por un proceso difícil, pues ánimo, ¿verdad? Dios es grande, Dios nos fortalece. Y recuérdense que lo que no mata, fortalece, ¿verdad? Entonces, bendiciones para esta tarde. Vamos a comenzar a, a compartir nuestra presentación. Y vamos, aquí está. Muy bien. Vamos a ver, ¿verdad? Que el tema el día de hoy, ya nuestra primera presentación de este bimestre, pues habla acerca de los factores que influyen en el desarrollo de la percepción. Ustedes saben de que dentro de la sociedad también hay diferentes factores que influyen en nuestro comportamiento, ¿verdad? Ya sea positivos o sean negativos. Entonces, de la misma manera, hay este tipo de factores dentro de la percepción. ¿Qué quiere decir la percepción? Es la manera en que yo voy a percibir el mensaje de la persona externa, ¿verdad? O de una segunda persona. Entonces, los factores que influyen en ello, lo que vamos a conocer hoy, que son precisamente tres, ¿verdad? Entonces, vamos a ver por qué se da ese tipo de percepción, porque todos no podemos percibir de la misma manera, pero bendito Dios que somos diferentes, ¿verdad? Y que no somos iguales, si no pareceríamos máquinas, ¿verdad? Solamente repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, sino que tenemos el don de raciocinio y que somos los únicos seres vivos que podemos pensar, así lo creemos nosotros, y así nos lo ha dicho la ciencia, pero si vamos más allá, pues sabemos que también nuestros animalitos también piensan, ¿verdad? Aunque ellos digan que sea por instinto, pero tienen un poquito de ese don, ¿verdad? Pero nosotros pues tenemos la facilidad de poder comunicarnos por medio del habla y de esa manera pues es por eso que también damos a conocer nuestros pensamientos. Entonces en la percepción es la manera en que yo voy a percibir las cosas, ¿verdad? Se han dado cuenta que a veces usted dice, pero yo no lo dije para ofenderte, ¿verdad? Sino que dice usted, no, yo lo dije porque lo pensé, pero no quería ofenderte. Y la otra persona va a decir, sí, que lo dijiste por mí, me sentí ofendida, me sentí ofendido, entonces mejor no lo hubieras dicho. Pero es la manera de percibir el mensaje, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a conocer el día de hoy, cuáles son esos tres factores que influyen dentro de la percepción. Entonces es importante tener como base, ¿verdad? Que toda percepción es la percepción, valga la redundancia, de la realidad objetiva. Eso quiere decir de la realidad con que yo voy a observar directamente mis mensajes o ya sea directamente el comportamiento de la otra persona, ¿verdad? Entonces hay diferentes tipos de percepción. De la manera, esto se le llama los factores. No puede ser entendida o comprendida con exactitud sin tener en cuenta la relación de los factores que intervienen en ella, lo que decíamos anteriormente, ¿verdad? No podemos hablar directamente de alguna percepción porque hay varios factores que influyen para poder percibir lo que nos están dando a conocer. Entre estos factores tenemos como el primero, ¿verdad? Los factores funcionales, que estos factores funcionales pues es lo que son las condiciones o características personales, ¿verdad? Que posee el individuo que percibe. Recuérdese que los factores funcionales es aquello de que nos da a nosotros, ¿verdad? Que nosotros tenemos ciertas características y que eso nos va a ayudar a nosotros a poder percibir. Y una de las características personales que poseemos mucho es nuestras actitudes, ¿verdad? La manera en que yo me voy a comportar o la predisposición que yo tenga de lo que en este momento pues me dan a entender, ¿verdad? Como por ejemplo, de repente hay un docente que le dijo a usted, no el docente, sino un compañero le dijo, ¿vos en qué estás? Ah, estoy en bachiller en ciencias y letras con diplomado en medicina. ¿En dónde estás? En el colegio, instituto privado técnico. Ah, tenés cuidado con el profe fulano, tenés cuidado con la seño fulana, porque ella o él, son bien yucas, ¿verdad? Entonces ahí ya nos estamos predisponiendo, ¿verdad? Ya nos están dando a conocer algo que yo todavía no he experimentado. Entonces mi actitud va a ser así como que, ahí viene el profe que me dijeron que era muy yuca, que era muy abusivo, si le queremos llamar así, ¿verdad? Entonces, usted ya se está predisponiendo y quizás la persona no sea así, ¿verdad? Entonces, esa es la actitud, es la manera en que usted va a percibir las cosas, ¿verdad? Pero no porque usted lo sea, que tenga esa actitud personal, sino porque se lo han inculcado
otros factores, ¿verdad? Entonces, la actitud es uno de los factores funcionales para poder percibir valga la redundancia, la percepción. Tenemos el aprendizaje. Aquí, pues, es cuando nosotros vamos a percibir las cosas por medio de nuevos conocimientos. En este caso, pues, cómo captamos nosotros los hechos y objetivos, ¿verdad? Entonces, la percepción dentro de la enseñanza es cómo yo voy a adquirir esos conocimientos. De repente, a algunos nos cuesta más que otros, ¿verdad? Quizás algunos, pues, tenemos la habilidad de poder captar el mensaje rapidito, pero quizás hay otros que nos cuesta poder percibir el mensaje. Entonces, a veces nos dicen, va, ¿qué quieres que te haga dibujitos? Le dice a veces mamá y papá, ¿verdad? Cuando usted no comprende y no aprende lo que él quiere que aprenda. Por ejemplo, si tienen algún negocio de telares, ¿verdad? De repente usted está tejiendo algo y le dice, papá, no, es que no es así, no te enseñé, pues. Sí, pero es que se me olvidó. Entonces, es la manera en que usted percibe el aprendizaje. ¿Que le va a costar o no le va a costar? Ya es el conocimiento que usted va a ir adquiriendo para poder percibir ese aprendizaje. Por medio de las experiencias, ¿verdad? La percepción por medio de las experiencias es uno de los factores funcionales. ¿Por qué? Porque en las experiencias ahí usted va a tener, valga la redundancia, una base personal para poder darle a conocer a la otra persona, ¿verdad? De cómo se van a relacionar las cosas. En este caso, pues va a ser un acontecimiento y la manera de enfrentarlo y que eso va a generar habilidades de vivir y relacionarse con las demás personas. Por ejemplo, de repente usted está con su compañera, ¿verdad? O compañero, y lamentablemente su experiencia fue negativa porque quizás empezaron a hablar de algo y ella le confió algo y entonces de repente lo sabe otra persona y va a decir, usted tuvo la culpa, ¿verdad? Usted le contó, usted esto, usted lo otro. Entonces, ese acontecimiento que pasa es lo que nos va a ayudar a nosotros para poder decir, mejor que ya no me cuenten nada, ¿verdad? ¿Sí? Porque no quiero yo problemas. Entonces, la percepción por medio de la experiencia es cuando por medio de esa experiencia, valga la redundancia, usted va a comprender, usted va a poder enfrentar de manera mejor la percepción de cómo usted va a percibir las cosas. O también otro ejemplo por medio de las experiencias es de que a veces una amiga, un amigo le dice, mira vos, eso no te conviene porque a mí ya me pasó, me enamoré y entonces luego vino el desaire, ¿verdad? Y algo pasó y esa persona no te conviene. ¿Pero por qué? A veces mamá, papá le dan ciertos consejos a uno, pero es porque ellos han tenido la experiencia de la vida, ¿verdad? Y que a pura experiencia pues hemos aprendido todos los papás y no nos gustaría que los hijos pasaran por esa situación. Entonces, por medio de la experiencia ya se va viendo el contorno donde yo estoy y de esta manera lo que nosotros como padres queremos es de que los hijos no sufran de la manera que nosotros sufrimos, ¿verdad? Que aprendan, sí, pero no a puro golpe, ¿verdad? Entonces la experiencia nos va a ayudar a nosotros para poder percibir y poder aconsejar a las demás personas para que no pasen por la misma situación. Por medio de la cultura. Cuando hablamos de la cultura en los factores funcionales, estamos hablando de una percepción, ¿verdad? Cuando una sociedad influye en el modo de cómo los miembros están en ellas. Por medio, por ejemplo, cuando dicen es que la cultura se vuelve ley, ¿verdad? Es que aquí se acostumbra a que, ¿qué podríamos decir? Una cultura social, de que no se deben de quitar el pelo, ¿verdad? Por ejemplo, las señoritas. En nuestra comunidad la cultura es de que ellas no se tienen que cortar el pelo. Entonces ya es una cultura, ¿verdad? Ya es una ley que se establece y que va a influir dentro de la sociedad. Porque ¿qué pasa? Si una señorita de esta misma sociedad, de esta misma comunidad, se corta el pelo hasta aquí en el cuello, los de la sociedad, de la comunidad van a decir, ay, viste, se cortó el pelo, qué vergüenza. Pero es porque nuestra cultura no es esa, sino porque nuestra cultura nos ha indicado de que nosotros no podemos quitarnos el pelo, ¿verdad? Dentro de la cultura de la comunidad. Entonces ya la percepción va a ser muy diferente, ¿verdad? Ya nos van a ver así como el patito feo de la comunidad, pero es porque se da esta situación, ¿verdad? Entonces, eso es por medio de la cultura. También tenemos por último lo que son los motivos.
¿verdad? En la estructura funcional, que aquí, pues los motivos, sabemos muy bien que no todos tenemos los mismos motivos, ¿verdad? Hay otros que tenemos, por ejemplo, para estudiar. No todos tuvieron el mismo motivo de seguir bachillerato en ciencias y letras con diploma de medicina porque su orientación era para números, peritos contadores, para poder administrar personales, administración de empresas, peritos contadores, administradores de empresas, mecánicos, dibujos, electricistas. Entonces, no todos tuvimos los mismos motivos, ¿verdad? Pero aquí en el grupo me imagino yo que es un motivo homólogo, ¿verdad? Todos queremos lo mismo. En este caso, pues todos queremos así como que, yo quiero graduarme y ser bachiller y saltar a la universidad de una vez, porque esa es el objetivo principal. Ese es el motivo por el cual usted está estudiando, ¿verdad? Porque le gusta el área de la medicina, ¿verdad? Entonces quiere ir con las bases sólidas a la universidad. Entonces es por ello de que los motivos no siempre van a estar en la misma área, ¿verdad? No todos vamos a tener los mismos motivos. Y quizás alguno vaya a decir, va, no, yo solo estudio, me gradúo y me caso, ya se acabó. No, hay que seguir, ¿verdad? Los motivos tienen que ser bastante fuertes. Y tenemos de que hay 3 tipos de motivos, ¿verdad? Que se da para la situación de la percepción. En ellos los motivos fisiológicos, que son los que se crean las necesidades como el hambre, ¿verdad? Eso es un motivo fisiológico. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando no desayunamos? A las 11 de la mañana ya estamos así como que, ay, tengo hambre, quiero comer, ¿verdad? Y algunos pues dicen, no, pues yo me aguanto, yo no tengo hambre, ya son las 11 de la mañana, ¿verdad? Entonces, los motivos fisiológicos se pueden dar de diversa área, ¿verdad? Y no se diga la sed, ¿verdad? Que a veces queremos tomar un poquito de agüita pura y no podemos, ¿verdad? Otro de los motivos es los motivos sociales. Aquí pues ya se da dentro de una sociedad en sí, donde la convivencia entre los seres humanos es más, más apegada y que aquí pues van a buscar siempre, ¿verdad? La capacidad que tenga el ser humano para socializar, ¿verdad? Eh, la convivencia es muy importante y sobre todo cuando hay convivencia hay normas, ¿verdad? Para que de esta manera los motivos sociales pues sean bastante grandes y que de esta manera pues se cumpla lo que es la convivencia del ser humano dentro de una sociedad. Están los motivos psicológicos, ¿verdad? Que en este caso pues algunos actúan como por ejemplo las inclinaciones intelectuales. En esto quiere decirte que muchos se inclinan solamente para querer estudiar. Otros se inclinan, dirán, no, hombre, ¿para qué estudiar? Mejor vamos a pasar el tiempo, vamos a jugar, vamos a conocer lugares, etcétera, y dejan el estudio por un lado, ¿verdad? En cambio, los motivos psicológicos influyen mucho lo que son lo intelectual, porque es aquello de querer decir, bueno, yo quiero seguir estudiando, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, y no se quedan estancados, ¿verdad? Entonces, esos son los motivos psicológicos y nuestro comportamiento ante ello. Tenemos la capacidad mental. Aquí sabemos de que la capacidad mental, pues está lo que es el cociente intelectual, en este caso, ¿verdad? El CI, donde usted, pues algunos tenemos la facilidad para poder captar los conocimientos y poder, ahí sí que en nuestra memoria USB, ¿verdad? Interna, ahí guardamos mucha información y hay otros que tenemos muy poca capacidad en nuestra memoria USB y no captamos todo. Entonces, la capacidad mental se va a medir en eso, ¿verdad? En que va a permitir a las personas poder distinguir. Diga, ¿no? Muy bien, se le activó el micrófono sin querer. ¿O alguien quiere, Edgar, quiere hablar? No. ¿Quiere decir algo? No me di cuenta. No tenga pena. Sí, la señal está fallando también, porque cuando es la señal se escucha así, ¿verdad? Como entrecortado, pero no tenga pena, Edgar. Nosotros comprendemos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, eso sería en cuanto a los factores funcionales. Y tenemos los factores situacionales, que son los dos, número 2, donde estos pues ya es el contexto donde se da la percepción. Entonces, en este caso, se da mucho lo que es el estímulo, ¿verdad? Entre receptores y el estímulo que se da. Por ejemplo, en algún momento
usted va a estar en un contexto en el cual le digan, miren, va a llover el día de hoy, pero usted percibe de que no porque hay sol, ¿verdad? Entonces, eso es el contexto donde se da, ¿verdad? Los factores situacionales, la situación donde se da, la manera en que yo voy a percibir todo ello. Y entre ellos, pues tenemos el contexto ambiental, lo que decíamos hace un ratito, ¿verdad? En el que se observa y se percibe un objeto o acontecimiento. El ambiente es muy importante, ¿verdad? Para este tipo de percepción. ¿Por qué pasa? En algunos momentos, cuando se da una situación de que, por ejemplo, en padres de familia hay uno que no está de acuerdo, ¿verdad? Y entonces empieza a alborotar a los demás, ¿verdad? Y no, que miren que hagamos esto. Y sí, dicen todos, así dicen todos. Entonces el ambiente es el tipo de percepción que se da. Ya no es porque yo voy a saber discernir entre lo bueno y lo malo, sino que simplemente se observa, ¿verdad? En ese caso, y que todos dicen, sí, vamos, hagámoslo, quemémoslo, sí, quemémoslo, ¿verdad? Entonces el ambiente es el que ayuda muchas veces para poder percibir la situación o el contexto donde se está dando. También tenemos de que en el contexto ambiental pues va a influir también el tiempo, el calor, el lugar, el entorno social. Eh, Muchas veces pues cuando hay mucho calor, decimos, ¿verdad? ¡Hala, qué calor! Abran las ventanas. No, porque se entra el polvo, ¿verdad? Entonces el contexto ambiental se percibe de esa manera, ¿verdad? La manera en que yo me voy a comportar ante los diferentes factores que se da dentro del ambiente. Hablemos tiempo, luz, calor, el lugar donde se da, el entorno social, como decíamos hace un ratito, ¿verdad? Que uno dice, vamos, bueno, dicen todos, ¿verdad? Entonces, he ahí la situación. Existen diversas situaciones, ¿verdad? La estructura situacional. Entre ellas, pues tenemos la percepción y la atención. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque la atención es la concentración que yo voy a tener a cierto objeto, a determinado contexto o a poner atención a algo, ¿verdad? Muchas veces cuando estamos en clase, y no me dejará mentir, cuando tuvimos la oportunidad, ustedes en básico, ¿verdad? Tal vez tuvieron la oportunidad, si no estoy mal, tal vez en primero básico, ir de manera presencial y estaba el maestro, ¿verdad? Explicándoles que aquí, peor si era la raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces usted así como que, ay, qué aburrido. Mejor se ponía a hacer usted otras cosas, ya no ponía atención, ¿verdad? Entonces la atención es esa concentración para yo poder percibir las cosas. También tenemos que la modificación de los estímulos en cuanto a la atención. ¿Por qué? Porque ahí constituye un cambio en el que estamos acostumbrados, ¿verdad? Por ejemplo, aquí de manera virtual nosotros estábamos acostumbrados a ir de manera presencial a nuestras clases, pero por la situación de la pandemia, pues hizo un cambio, ¿verdad? En este estímulo que es de manera virtual. Entonces, lo que nos compete a los docentes es de que usted esté presto y dispuesto a poner atención, ¿verdad? Y no en un momento determinado digo, ay, mejor me voy a dormir. Apago la cámara y me voy a ir a dormir, ¿verdad? No, entonces hay que ver la manera de cómo motivarlo a usted para que usted nos preste atención a lo que estamos explicando, ¿verdad? Yo creo que no hay ningún problema, porque ahí no miro caritas así con sueño, que ya me voy a dormir. Qué bueno. Muy bien, está la repetición. Para poder poner atención está la repetición. Ustedes saben de que a veces hay compañeros que podemos, que con una explicación que nos dan, ya captamos, ¿verdad? Pero habemos otros que nos tienen que estar repitiendo la situación para yo poder prestar atención. De lo contrario, no voy a poder. Y si no, de repente va a estar usted así y de repente sale una voz aguda del docente, ¿verdad? Eh, Jenny, ¿me está poniendo atención? Y usted, sí, estoy poniendo atención, ¿verdad? Entonces ahí está la reacción, ¿verdad? Porque hay que estarles repitiendo, miren, pongan atención, ¿verdad? Entonces esto es parte de la percepción y la atención. Y sobre todo la novedad, ¿verdad? Más nosotras las mujeres. Ay, que salió la nueva marca de pinturas. Ay, yo quiero eso, ¿verdad? Y los hombres, los balones de fútbol que hay de 80, de 100 quetzales, hasta de 300 hay, ¿verdad? Entonces, la novedad es la que nos ayuda a nosotros muchas veces a poder poner atención.
porque a veces decimos, es que vieran que salió un teléfono celular de tal marca y que esto y que lo otro. Ah, yo quiero eso, ¿verdad? Entonces la novedad como que llama la atención, ¿verdad? Y más que todos ustedes en la edad que están, ¿verdad? Que todo lo quieren así nuevito, ustedes lo quieren a la última moda. Cuando se puede, hay que echarle ganas. Y cuando no, ahí sí que Dios nos da lo que nuestros padres nos pueden dar y estar agradecidos por lo que ellos nos dan, ¿verdad? Entonces la novedad es muy importante cuando se presta la atención debida. Eh, los errores de la percepción, eso es muy importante, porque a veces parecemos teléfono descompuesto, ¿verdad? De que nosotros pensamos que lo vamos a percibir de esta manera y no es así. Entonces, esos son los errores de la percepción. Y entre ellos, pues tenemos lo que son las ilusiones y las alucinaciones. Entonces, cuando hablamos de las ilusiones, es cuando confundimos ciertas cosas. Yo colocaba el ejemplo muy viviente en ustedes los jóvenes de que a veces está el amigo, está la amiga y lo tratan de diferente manera. Entonces usted dice, ay, yo creo que él quiere conmigo. Ay, yo creo que ella quiere conmigo. Entonces tergiversamos el buen trato de los compañeros y cuando nos damos cuenta no es así, ¿verdad? Entonces las ilusiones que uno se hace es un error de la percepción porque yo lo estoy percibiendo de esa manera, pero el amigo o la amiga simplemente es una amistad la que quiere, ¿verdad? Entonces, ese es un error de las ilusiones. Ahora, las alucinaciones son un poquito más complejas, más difíciles, porque esto se da en personas que verdaderamente tienen algún trastorno mental, pero no porque sean loquitas, ¿verdad? Sino porque por azares del destino les tocó vivir esa situación. Entonces, lo que les compete a ellos es poder tratarse con psicólogos, con psiquiatras, o con personas idóneas y que sean profesionales en esa área, ¿verdad? Y que va a tergiversar la realidad de las cosas. De repente va a decir, ay, es que eso pasa más que todo cuando se tiene fiebre, ¿verdad? Si queremos dar un ejemplo viviente de que cuando se tiene fiebre, hay algunos que hasta alucinan. Por ejemplo, mis hijos, pues uno decía, es que miro arañas, mamá, miro arañas, decía, pero era porque estaba alucinando por la fiebre. Y el otro pues decía, es que tengo miedo porque hay pescados, hay grandes, pero es por la misma alucinación que da la fiebre, ¿verdad? Pero en las alucinaciones ya a nivel profesional son aquellas personas pues que distorsionan la realidad de las cosas. Entonces que necesitan ayuda profesional, ¿verdad? Eh, en este caso, pues sería las alucinaciones se dan más que todo en las personas que consumen drogas, ¿verdad? Especialmente porque ellos pues alucinan, ven cosas que no existen, pero para ellos sí, por la misma situación que se da, ¿verdad? De los fármacos que consumen. Y por último tenemos los factores estructurales, que aquí pues es la estructura que se da, ¿verdad? La característica naturales de un estímulo o un objeto. Y entre estos factores estructurales está lo que es el cierre, que se le llama, ¿verdad? Cuando se da por clausurado al finalizar lo que se ha comenzado, ¿verdad? En este caso, pues está también la proximidad, es cuando se agrupan, ¿verdad? Estímulos facilitando la memorización y el recuerdo, ¿verdad? Muchas veces algunas personas lo que hacen es estudiar con música porque dicen, ah, es que así me va a recordar lo que yo estoy conociendo en el tema, ¿verdad? Entonces eso se le llama proximidad porque va a relacionar la memorización con algún recuerdo, en este caso que sería por medio de la música. También está la semejanza, es cuando nos ayuda, ¿verdad? Para poder diferenciar en toda la manera posible para poder obtener una identidad única, ¿verdad? Está la continuidad, cuando las personas perciben de una determinada manera, así siguen percibiendo, porque si es como cuando dicen, es que es negro, no hombre, es rojo, no, es negro. Entonces mejor los dejamos con su necedad, ¿verdad? Entonces eso es una continuidad porque se sigue percibiendo de la manera que siempre se ha percibido. La constancia de la forma, ¿verdad? Es la manera o el ángulo en que yo voy a ver las cosas, porque puede ser de que yo lo perciba de una manera y la otra persona lo perciba de otra manera. Entonces es la manera que se va a percibir del ángulo que mejor le parezca, ¿verdad? Y están las figuras y fondos, que en este pues es el elemento central que capta la mayor parte de nuestra atención.
Por ejemplo, de repente hay un tema que me interesa demasiado y le presto más atención a ese tema que al otro, ¿verdad? Entonces, esa sería nuestra guía o nuestra programación número 1 en este segundo bimestre. No sé si hay alguna duda, algún comentario, algo que usted quisiera darme a conocer o alguna experiencia también, ¿verdad? Porque uno no sabe. Entonces, saben que estoy a la orden. Entonces, si no hubiera dudas, entonces les encargo que en el chat me hagan favor de colocar su nombre y la sección. Tomé también fotografías por si acaso, ¿verdad? No salen todos los mensajes porque me estaba percatando de que no todos aparecen, pero hágame favor de colocar su nombre, ¿verdad? Muy bien. Entonces, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Todo es bienvenido. Si no, ya saben que con los chequecitos yo estoy contenta. Estamos bien. ¿Verdad? Gracias. Me encanta ver los chequecitos colores amarillos porque eso me da la pauta que estamos bien en los contenidos. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Entonces, pasen feliz tarde, que Dios me les bendiga. Un abrazo virtual desde acá de mi casita para cada una de las de ustedes. Y muchas gracias por estar conmigo esta tarde y sobre todo prestando atención. Pasen feliz tarde, cuídense. Feliz tarde, señor. Tenga feliz tarde, señor. Gracias, igual. Feliz tarde, señor. Adiós. Nos vemos, señor. Feliz tarde, Adiós, señor. se cuidan.